Elena vivía en un edificio antiguo, en el corazón de un pequeño pueblo al sur de España. Sus balcones estaban adornados con macetas de geranios rojos, y cada tarde ella solía asomarse para contemplar el cielo. Le gustaba observar cómo el sol teñía de dorado los tejados y cómo, poco a poco, las primeras estrellas aparecían en la inmensidad azul. En el edificio de enfrente vivía Mateo. Alto, de mirada profunda, solía salir a su propio balcón casi a la misma hora. Nunca habían hablado, aunque se habían cruzado 1000 veces en las escaleras del mercado o en las calles estrechas de piedra. Sin embargo, cada vez que coincidían bajo el mismo cielo, había entre ellos un silencio cargado de significados que ninguno se atrevía a descifrar. Elena llevaba un diario secreto donde escribía sobre sus noches. No hablaba directamente de Mateo, pero sus palabras respiraban la inquietud de una joven que empezaba a descubrir que no todos los vacíos se llenan con libros o canciones. Había algo en la presencia de aquel vecino silencioso que la hacía sentir observada, comprendida, incluso acompañada, aunque nunca hubiera pronunciado su nombre. Por su parte, Mateo no era hombre de muchas palabras. Pasaba la mayor parte del día en una pequeña librería que pertenecía a su familia. El negocio no le daba grandes riquezas, pero sí la tranquilidad de estar rodeado de historias. Cada vez que levantaba la vista y veía a Elena en su balcón, tenía la sensación de que ella también formaba parte de un relato que aún no había sido escrito. Una noche de verano, el pueblo celebraba la feria anual. Las calles se iluminaron con farolillos de colores, el aire olía a canela y vino dulce, y la música de guitarras flamencas se extendía por cada rincón. Elena, con un vestido blanco sencillo, caminaba entre la multitud acompañada de su amiga Lucía. Reía, pero su mirada buscaba algo que no lograba nombrar. Mateo también estaba allí, ayudando a instalar un pequeño puesto de libros antiguos cerca de la plaza principal. No pensaba en la fiesta, ni en las luces, ni siquiera en las ventas. Solo en la posibilidad, remota pero ardiente, de encontrarse con ella entre la multitud. El destino no tardó en actuar. Entre el bullicio y los fuegos artificiales, sus miradas se encontraron. Fue apenas un instante, pero suficiente para que el tiempo se detuviera. Elena sintió como su corazón golpeaba contra el pecho, como si quisiera escapar para correr hacia él. Mateo, inmóvil, experimentó la certeza de que esa mujer era la respuesta a todas las preguntas que llevaba años guardando. No se acercaron. El ruido, la gente, las circunstancias, todo parecía confabularse para mantenerlos separados. Sin embargo, la semilla ya estaba sembrada. De regreso a casa, Elena abrió su diario y escribió: Esta noche vi sus ojos bajo la lluvia de luces. No me dijo nada, pero lo escuché todo. Era como si el cielo entero me hablara a través de él. Mientras tanto, en su balcón, Mateo levantó la vista hacia las estrellas y murmuró en voz baja: Algún día, bajo este mismo cielo, ella sabrá lo que siento. Y así, sin proponérselo, dos almas comenzaron a girar una alrededor de la otra, unidas por silencios compartidos, por miradas furtivas y por un destino que apenas empezaba a revelarse. La mañana siguiente a la feria, el pueblo parecía despertar más lento. Las calles estrechas aún guardaban restos de confeti y las farolas tenían el cansancio de una noche larga. Elena salió temprano a comprar pan fresco, llevaba el cabello suelto y un vestido ligero de verano. Al doblar la esquina, vio a Mateo cerrando la librería. Él llevaba una caja de libros en los brazos y, al verla, sus pasos vacilaron por un segundo. No se dijeron nada. Apenas un cruce de miradas, apenas una sonrisa tímida. Pero fue suficiente para que Elena sintiera una corriente extraña recorrerle la piel, como si todo su cuerpo se hubiera convertido en un susurro. Ese mismo día, al caer la tarde, Elena volvió a su balcón con un libro entre las manos. Fingía leer, pero sus ojos buscaban el otro lado de la calle. Y allí estaba él, apoyado en la barandilla, mirando el horizonte. Durante minutos permanecieron así, como si la distancia que los separaba fuera un lenguaje silencioso que solo ellos comprendían. Finalmente, Mateo levantó la mano en un saludo breve. Elena dudó un instante, y después respondió con el mismo gesto. Fue el primer saludo real entre ellos, y aunque parecía mínimo, significaba la apertura de una puerta invisible. Pasaron días así. Saludándose de lejos, compartiendo atardeceres, sin una palabra, pero con una complicidad que crecía cada vez más. Hasta que un domingo, Elena decidió cruzar la línea. Al entrar en la librería, se sintió rodeada por el olor a papel antiguo y a madera.
Mateo estaba colocando unos volúmenes en un estante, y al verla, se quedó paralizado. «Hola», dijo Elena, con voz suave. «Hola», respondió él, torpe, como si aquella palabra fuera demasiado grande para caber en su boca. El silencio se extendió unos segundos, hasta que ella tomó un libro al azar y lo sostuvo entre sus manos. «Siempre me ha gustado leer», comentó. «¿Qué me recomiendas?» Mateo la observó con atención. Era la primera vez que su voz se dirigía directamente a él, y sintió que cada palabra de ella quedaba grabada en su memoria. «Depende», contestó, con un leve brillo en los ojos. «¿Buscas una historia que te haga soñar, o una que te enseñe a mirar de otra forma lo que ya tienes delante?» Elena sonrió. «Y quizás ambas». Él le entregó un ejemplar de poemas de Federico García Lorca. «Entonces es un viaje entre el sueño y la realidad». Ella lo aceptó, agradecida, y al tocar sus dedos rozó los de él. Fue un instante breve, pero suficiente para encender un fuego silencioso en ambos. Desde aquel día, Elena empezó a visitar la librería con frecuencia. A veces compraba libros, a veces solo conversaba. Hablaban de literatura, de música, de las ferias del pueblo, de los colores del cielo al caer la tarde. No eran palabras vacías, cada frase era un puente, cada risa un ladrillo en la construcción de algo más profundo. Mateo, que siempre había sido reservado, comenzó a abrirse poco a poco. Le contaba a Elena cómo había heredado la librería de su abuelo, cómo los libros lo habían acompañado en los momentos de soledad. Ella le hablaba de su pasión por la pintura, de sus sueños de exponer algún día sus cuadros en una galería de Sevilla. Las conversaciones se alargaban, y a menudo terminaban caminando juntos por las calles empedradas del pueblo. Bajo las luces cálidas de los faroles, parecían dos viajeros que descubrían un mismo mundo por primera vez. Una noche, mientras caminaban junto al río, el viento levantó el cabello de Elena y Mateo, sin pensarlo, lo acomodó suavemente detrás de su oreja. Al darse cuenta de lo que había hecho, quiso retirarse de inmediato, pero ella lo detuvo con una sonrisa. «Gracias», susurró. Ese gesto, tan pequeño y tan inmenso, marcó un antes y un después. Desde entonces, la cercanía entre ambos se volvió inevitable. Sin embargo, ni Elena ni Mateo se atrevían a pronunciar lo evidente. Había una tensión dulce, una espera que parecía alargar cada instante. Ambos temían que una declaración apresurada rompiera la delicada magia que los envolvía. Una tarde, mientras el cielo se vestía de tonos naranjas, Elena pintaba en su estudio. En el lienzo, sin darse cuenta, empezó a dibujar un balcón. Y frente a él, otro balcón con una silueta masculina. Al terminar, comprendió lo que había hecho, había pintado su propia historia. Al día siguiente, llevó el cuadro a la librería. «Quiero que lo tengas tú», dijo, con el corazón latiendo rápido. Mateo observó la pintura en silencio, con los ojos humedecidos. «Es hermoso», balbuceó. «Como todo lo que nace bajo este cielo». Por primera vez, sus manos se buscaron sin excusas. Y al rozarse, comprendieron que el destino no era un capricho, sino una certeza. El cuadro permaneció en la librería como un secreto compartido. Cada vez que Mateo lo miraba, sentía que las pinceladas de Elena eran también latidos, y que en cada trazo estaba grabada la promesa de algo más grande que ambos. Para Elena, haber entregado aquella pintura era una confesión silenciosa, un modo de decir lo que aún no se atrevía a pronunciar en voz alta. Los días siguientes se llenaron de una complicidad más intensa. Paseaban por la feria, compartían café en la plaza, o simplemente se quedaban en los balcones, observando cómo el cielo cambiaba de color con las estaciones. Pero había algo pendiente, una verdad que flotaba entre ellos y que ninguno se atrevía a romper. Una tarde de septiembre, el pueblo celebró la fiesta de la vendimia. Las calles se cubrieron de guirnaldas y la música de guitarras resonaba en cada rincón. Elena y Mateo caminaron entre la multitud, riendo, probando dulces y observando las danzas. Todo parecía perfecto, pero dentro de Mateo había una tormenta. Sabía que ya no podía callar más. Cuando la noche cayó y los fuegos artificiales iluminaron el cielo, tomó la mano de Elena. Ella lo miró sorprendida, pero no se soltó. «Ven conmigo», dijo él, con una voz firme y temblorosa al mismo tiempo. La condujo hasta una colina cercana, desde donde se veía el pueblo entero, iluminado como un mar de estrellas terrenales. El silencio del campo envolvía todo, y sobre sus cabezas se extendía un cielo inmenso,
lleno de constelaciones. Mateo respiró hondo, buscando valor. Elena, comenzó. Desde la primera vez que te vi en tu balcón, supe que había algo en ti que no podía ignorar. Durante meses, intenté convencerme de que era solo curiosidad, una ilusión pasajera. Pero cada día que pasaba, cada palabra que compartíamos, cada silencio contigo, todo me decía lo mismo, que no quiero, ni puedo, imaginar mi vida sin ti. Elena lo escuchaba con los ojos brillantes. Sus labios temblaban, como si contuviera un océano de emociones. Mateo, susurró. Yo también lo sentí desde el principio. Pero tenía miedo de nombrarlo y que desapareciera, como un sueño al amanecer. Él tomó su rostro entre las manos, con ternura infinita. Esto no es un sueño, Elena. Es real. Tan real como este cielo que compartimos cada noche. Y entonces la besó. Fue un beso suave, contenido al principio, pero pronto se volvió profundo, como si ambos llevaran demasiado tiempo esperando ese instante. El mundo desapareció, quedando solo la certeza de dos corazones latiendo al mismo ritmo. Cuando se separaron, Elena apoyó la frente en el hombro de Mateo. Siempre pensé que el cielo era solo un testigo lejano, dijo. Pero ahora sé que fue el puente que nos unió. A partir de aquel día, su relación dejó de ser un secreto de miradas y se convirtió en una historia abierta, vivida con la naturalidad de quienes saben que están destinados a encontrarse. Paseaban por las plazas, visitaban librerías antiguas en pueblos vecinos, y Elena comenzó a exponer algunos de sus cuadros, siempre con Mateo a su lado. El cuadro de los balcones permaneció en la librería, pero no como un recuerdo, sino como un símbolo. Cada cliente que lo veía preguntaba por él, y Mateo sonreía diciendo que era una obra que no estaba a la venta. Elena, al escucharlo, sabía que aquella pintura era el retrato de su propio destino. Con el tiempo, organizaron juntos una pequeña exposición en la librería, libros y pinturas compartiendo un mismo espacio. La gente acudía, y entre páginas y lienzos, todos percibían la armonía que unía a la pareja. No era solo arte, era la manifestación de una historia de amor que había nacido bajo la luz de un cielo compartido. Una noche, meses después, volvieron a la colina donde se habían confesado. El cielo estaba despejado, la luna brillaba con fuerza, y las estrellas parecían más cercanas que nunca. ¿Recuerdas?, preguntó Elena, sonriendo. ¿Cómo olvidarlo?, respondió Mateo. Aquí empezó todo. Elena lo miró con ternura y tomó su mano. No, Mateo. Aquí no empezó todo. Comenzó mucho antes, cada noche que nos encontrábamos en los balcones, cada silencio, cada mirada. El cielo fue testigo desde el principio. Él la abrazó, y juntos contemplaron la inmensidad. Y entonces prometamos algo, dijo Mateo. Pase lo que pase, siempre recordaremos que este cielo es nuestro. Que bajo él nos encontramos, y bajo él seguiremos caminando. Elena asintió, con los ojos llenos de emoción. Siempre, Mateo. Bajo este mismo cielo. El viento sopló suavemente, como si quisiera sellar aquel pacto eterno. Y así, bajo la bóveda infinita de estrellas, Elena y Mateo comprendieron que el amor verdadero no necesita gritos ni promesas grandilocuentes, basta con dos corazones que laten en la misma dirección, bajo un mismo cielo.